¿Qué tal, gente? Antes de iniciar el video, quiero mandar unos saludos porque ya me lo habían pedido en videos anteriores y la verdad que a mí se me ha estado olvidando, pero hasta ahora pues me acordé y ahora sí decidí meterlo antes del video. Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, un saludote para Manusama, para ZL Power Strong GLX OP7, vaya nombre, y para Sid Dark. Él ya me lo había pedido desde el primer video, si no estoy mal, así que un saludote para él. Él también hace, yo lo conozco de buena onda, también está empezando en YouTube y hemos planeado alguna cosita, pero no tiene mucho que ver, o nada que ver, mejor dicho, con LOL, pero no sé, gente, así que no lo sé. Pero bueno, ya mucho bla bla bla, y de mientras los dejo con el video, así que nos vemos en el video, gente. Bueno, gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video y esta vez traigo la aplicación que les habré dicho, yo espero que en el video anterior a este, y pues se llama Professor.gg, a lo mejor muchos ya lo conocerán, y otros probablemente no, y por eso están viendo el video, ¿no? Pues bueno, les dejaré el link en la descripción del video, los traerá a esta página y únicamente le tendrán que dar descargar la aplicación, los mandará a una pestaña, el cual les descargará automáticamente la aplicación. Solamente tendrán que abrirla y se les instalará. Ya únicamente les creará un icono en el escritorio, el cual es este. Y aquí, como pueden ver, pues les trae su perfil de pues el LOL. Aquí en el botón de aquí les permite cambiar entre League of Legends, Teamfight Tactics y el Runeterra, ¿vale? Muy bien, aquí en su perfil únicamente pues podrán ver desde qué season llegaron. O sea, yo empecé en las 6 si no estoy mal, pero no ranqué hasta las 7, quedé en plata. Y de no subí a oro, season 9 oro, y así. Nos dice los campeones que más hemos jugado, las cantidad de partidos que hemos jugado y el porcentaje de win rate que tenemos con ellos. Aquí en campeones vemos su popularidad, perdón. Vemos el porcentaje de popularidad, porcentaje de victorias, el porcentaje de baneos que tienen en partidas y su KDA. Aquí podemos ver todos los roles y en los rangos que normalmente están. Se puede cambiar los rangos aquí a su gusto, y igual en Ranked. En Ranked, aquí sí ya es todas las regiones y todos los campeones. El primer jugador, pues a nivel global. Yo me encuentro a nivel global entre 3.602 millones y a rango LAN 174.000. Pues ahí vamos, ¿vale? Pro Builds. En esta ventana podemos ver ahora sí que las builds de jugadores profesionales y nosotros seleccionamos la región, el tipo de rol, contra quién se enfrenta y el campeón que queremos ver, ¿vale? Nos permite ver reproducción y todo. Nos vamos a en vivo. Aquí son partidas que hay en vivo. Podemos cambiar también el elo en el cual queremos ver la partida, todo el campeón y la región en la cual se está jugando. Bastante bueno. En repeticiones es lo mismo, estamos viendo repeticiones de partidas, igual podemos ver el elo y todo. Bastante útil por si quieres ver al campeones y echar, calar a ver cuál te gusta. Y por último, en LFD únicamente es para ver otros jugadores que utilizan la aplicación de Professor.gg. Metemos filtros, eso nos va a permitir filtrar a todos los que están, por ejemplo, región LAN, idioma, modo de juego, solo queue, flexible, puedes seleccionarlo más, sus roles, qué rol gustaría buscar y entre qué división gustaría que aparecieran. Acá también, por si quieres aún más específico, pues si solamente tiene perfiles con Discord, se busca y busca jugadores y ya tú los puedes añadir. Esto es como lo general de Professor.gg. Lo más interesante lo vamos a ver adentro de una partida, así que vamos para allá, nos vemos dentro de una partida, ¿vale? ¿Qué es lo mejor? Ahí les voy a explicar lo bueno de esta aplicación, gente, ¿vale? Bueno, gente, estamos en la última parte del video. Vamos a ver ahora sí lo más interesante de Professor.gg. Y bueno, yo creo que antes de esto voy a seleccionar campeón porque no me lo vayan a bloquear. Bueno, y mientras corre el tiempo, gente, vamos a checar. ¿Qué es lo más importante de esto, gente? Miren, aquí como podemos ver, perdón, aquí estoy yo y aquí está un compañero de equipo. Bueno, vamos a bloquear rápidamente. Vamos a bloquear. Vamos a bloquear este chavo. Draven fuera. Ok. Por ejemplo, ahorita que bloqueé podemos ver a quién normalmente es el nuevo que no piquean
podemos ver su historial. Esto es muy importante, ¿vale? Ver el historial de la persona nos ayuda bastante para saberlo cuando no bloquean o cómo van, cómo están jugando. A lo mejor si llevan racha de pérdidas, nos dirá acá que llevan racha de pérdidas. Si llevan racha de ganadas, nos dirá que lleva racha de ganadas, gente. Aquí nos dice con qué son buenos, con qué son malos y contra qué pick son malos si les toca contra ese pick, ¿vale? Aquí podemos ver cómo van. Este chavo está en promo ya para subir a oro. Así que yo creo que va a jugar bastante safe o va a intentar hacerlo mejor para poder ganar. Aquí podemos ver que él también usa la aplicación de profesor.gg. Vamos a piquear, gente. Me gusta el pick de Boli contra el poder de la naturaleza. Contra Shyvana. Ok. Podemos ver su historial como ya vimos. Aquí podemos ver lo que han jugado recientemente en esta season. Lleva jugada 18 partidas con Zac, 17 con Thresh y su win rate es 56 con Zac, 71 con Thresh. Esta información nos ayuda para poder ver más o menos qué tipo de equipo tenemos, ¿vale? Aquí otra parte importante que podemos ver es el contrincante, ¿vale? En este librito aquí nos dice cómo podríamos jugarle al enemigo, nos da consejos de cómo pelear y la distribución que usan en su daño, así como los picks que son counter de estos enemigos, ¿vale? 1-10 perdió en clasificatoria. Ya veremos. Fue platino. ¿Quién sabe? Bueno, entonces, ¿qué otras cosas importantes podemos ver acá? Nos menciona las runas, nos da consejos de runas, ¿vale? Esto ya es muy subjetivo, si tú te acomodas más con otras runas lo puedes tomar, pero nos da distintos tipos de runas que normalmente son de Pro Builds, y aquí ya podemos ver específicamente de jugadores profesionales, ¿vale? Lo que podemos hacer luego, una vez que a lo mejor nos gustó una, podemos exportar esas runas a LoL automáticamente, ¿vale? Es bastante bueno, ¿vale? De aquí yo creo que ya sería todo. Creo que lo más importante vendría adentro de LoL durante la partida. Así que nos vemos adentro de la partida, gente, yo creo. También nos menciona si están despertando, o sea que si es su primera partida, así como el rango que se encuentran, a lo mejor por ahí rápido les comento, y se cierra con control X. Únicamente que si se cierra en esta partida no se puede volver a abrir, se abre la pestaña, la que yo consideraría más importante, ya adentro del juego, gente. Así que nos vemos ahí adentro del jueguito, gente. Bueno, gente, estamos adentro de la partida. Esto se puede decir que ahora sí es lo más o lo mejor que tiene la aplicación, ¿vale? Aquí como podemos ver lo podemos abrir con control más X o presionando aquí. Si se ve distinto es porque se canceló la partida anterior, lo bueno que alcancé a grabar esa parte, y luego lo quise volver a grabar, pero ya no cambié de sección, así que lo van a ver medio cruzado, pero es lo mismo, nos sirve para explicar, ¿vale? Aquí lo mejor, nos deja ver pro builds que nos podemos hacer con Boli. Ahorita sí he venido un poquito troll, no vi que me tocó support, aunque Boli jala de support, ahorita no lo voy a grabar obviamente, porque pues no quiero, pero sí jala. Y nos dan recomendación de cómo, a qué habilidades comenzaríamos, al menos si vamos ahorita de support, empezarían con E, Q, W. Si fuéramos jungla, te diría que comienza, si no estoy mal, con W, E, Q, aunque yo comienzo con W, Q, E, ¿vale? Y son builds que nos dan a utilizar. Yo voy a hacerme más o menos esta, es la que tengo planeado hacerme. Y lo más importante, nos da información del contrincante, ¿vale? Nos dice que sin clasificar esta persona, podemos ver su historial, no va mucho ADC, así que podríamos tener una ventaja un poco buena. Y empezar la partida, gente. Y lo podemos cerrar y abrir con control X. Lo mismo que vimos con nosotros, lo podemos ver con esta persona, con nuestros contrincantes, gente. Y esto sería pues lo más importante o lo mejor de la aplicación. Ya saben que el link de la descarga lo estaré dejando en la descripción, gente. Y pues nada, yo voy con mi partida. Así que si les ha gustado el video, por favor dejen su like, compartan el video, que me ayuda bastante, gente. Se vienen cosas grandes. Y ya más adelante veré qué onda, ya les iré diciendo, platicando. Pero bueno, gente, los dejo aquí con esta carguita acá. Pero bueno, gente, nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.